El capítulo que hoy nos corresponde estudiar en el libro de Hechos narra tres historias, tres conversiones. El primero o la primera conversión es la de un chico no mayor de 20 años. Sin querer ser peyorativo o grosero, debo decir, un don nadie de la historia. El segundo personaje es una señora emprendedora. A pesar de vivir en un mundo machista, se había abierto espacio en el mundo de los negocios y por lo que yo interpreto en la lectura, le estaba yendo muy, pero muy bien. Finalmente, la historia de un carcelero, un hombre, un soldado que había escalado posiciones, pero frustrado por lo que él creía su peor error, puso su espada en la garganta para arrancarse la vida, pero en lugar de ello encontró la vida eterna. Bueno, experiencias diferentes, posición socioeconómica diferente, personas diferentes, pero todas ellas cambiadas por la gracia de Dios. Estoy convencido que estas historias y otras como esas han quedado registradas en la Biblia, cuando menos para dos propósitos. El primero es inspirar a aquellos que tenemos el privilegio de compartir nuestra fe. Y quizás somos amigos, vecinos o compañeros de trabajo de alguien que encaja en la historia o en la descripción de alguna de estas personas. Y estas narrativas nos impulsan a nosotros compartir la fe. El otro propósito, sin duda, del por qué han quedado registradas, es porque quiero creer que esta noche hay 2 o 10 personas que se van a identificar con alguno de estos ejemplos. Me refiero que a lo mejor es un joven a quien el Espíritu Santo está tocando la puerta de su corazón, una chica. A lo mejor es una mujer ya madura, involucrada en negocios, a quien Dios le va a estar gritando. O quizás es un hombre que se ha equivocado. ¿Qué sé yo? Dije que creo y quiero estar seguro que el Espíritu Santo ocupará estas narrativas para animarnos. Por eso, y un poco más, el sermón de hoy se titula Más conversiones. No olviden que todo esto en el contexto de los viajes misioneros de Pablo y el crecimiento de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 16, más conversiones. Capítulo 16, libro de Hechos. ¿Listos? ¿Sí amén o no amén? Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego que la gracia de tu Espíritu hable a nuestras vidas y que inspires a quien tu gracia quiere inspirar. Gracias por el privilegio de ser un predicador. Y gracias por no dejarme saber si va a caer en buena tierra o caerá en muy mala tierra. Mi trabajo es igual intentar
ser un aventador, alguien que siembra la semilla y es tu gracia quien va a producir el milagro. Gracias por el honor. En Cristo Jesús pedimos tu bendición. Amén. Alguien dijo que las adversidades pueden convertirse en grandes oportunidades, siempre y cuando, desde luego, estemos dispuestos a aprender de nuestros propios errores. Pablo es un buen referente al respecto, si no el mejor. Recordarán que cometió un grave error con Juan Marcos, el chico que dimitió en el primer viaje misionero, el jovencito que quizás se intimidó y renunció a la vida misionera, pero más tarde se convierte en un gigante de la fe. De haber sido por Pablo, el chico jamás habría regresado al campo misionero ni habría corregido su error. Pero ya sabemos que Bernabé lo apoyó y sabemos el resto de la historia. El punto es, Pablo aprendió tanto de su error que no estaba dispuesto a perder a otro chico. Porque, lo repito, a este, de ser por Pablo, lo deja perderse. Pero más tarde descubrimos que en una reunión, cuando ya Juan Marcos es un gigante de la fe, Pablo le trata con mucho respeto. Y debo suponer que alguna disculpa le dio. Quizá, no importa. Lo que importa es que en esta historia se encontró a otro chico, parecido en edad y probablemente en carencias a Juan Marcos. Me refiero a Timoteo. Pero esta vez lo adoptó como un hijo espiritual. Cuando digo un hijo espiritual, estoy diciendo que estaba dispuesto Pablo a sobrellevar todo lo que habría que sobrellevar con un hijo, hasta que Timoteo se convirtiera en un hombre de fe. Así sucedió. Ahora me preguntarán, ¿y por qué la insistencia de esta historia? No solo porque está en la Biblia. Esta vez debo acotar que para mí esta es una de las historias más apasionantes, de mis favoritas quizá. ¿Por qué? Cuando yo dije que este joven Timoteo era un don nadie, no quise ser un grosero, quise ser apegado a la historia, se los explico. Tenía grandes limitantes para las misiones. No tenía más de 20 años. ¿Quién le quiere prestar atención en el campo misionero a un niño de esa edad? Por otro lado, su árbol familiar, su abolengo, era lo que llamaríamos en Latinoamérica un mestizo. Su padre fue griego, su madre fue judía, pero en el contexto de Asia Menor, ni una ni otra cosa. Para cereza en el pastel, en contra del chico, los historiadores insisten, y yo concuerdo con ellos por lo que leo en las cartas a Timoteo, que el chico era tímido, reservado, huraño. Digo, el perfil perfecto para no ser misionero. Tenía todo en contra, pero aún así ardía en pasión por lo que él creía era su ministerio. Ahora les explico por qué es una de mis favoritas. Y si voy a extenderme en esto, es porque me doy cuenta que hay no pocos chicos ahora escuchando esto entre quizás los 16 años
y hasta los 35. Y les dije que estas historias han quedado registradas para inspirar a otros. Entonces yo tengo la ilusión, si ustedes quieren, la fantasía o la ilusa sospecha de que quizás su espíritu quiera llamar a algún Timoteo esta noche. En fin, yo era muy joven cuando escuché esta historia por primera vez. Quizá tampoco tenía los 20 años. Y desde entonces quedé cautivado. No recuerdo el nombre del predicador que narró la ilustración de cómo Billy Graham recibió a Cristo. Sí, les estoy hablando del gran teleevangelista. Este predicador narró como ilustración a la introducción de la vida de Timoteo que en esa época en donde la influencia de los puritanos había empujado las cruzadas evangelísticas, es decir, una época en donde los predicadores iban por los pueblos, ponían una carpa y hacían una campaña. Creo que eso ha pasado a la historia, pero esa fue la época en donde este predicador, el más grande evangelista contemporáneo, dice que en una de sus cruzadas había en la carpa un sentimiento de fracaso y de tristeza, porque casi nadie había llegado. Los que acompañaron ese servicio fueron nada más algunos pocos de las iglesias que estaban apoyando. Pero personas invitadas a quienes iba dirigida la cruzada, casi nadie, sino nadie. Y allí en medio de tantas sillas vacías había un niño que estaba totalmente atraído a las palabras del predicador. Este pastor terminó rápido su sermón ante la frustración que le embargaba y dice que, para sorpresa de él, en efecto, una persona recibió a Cristo apenas. Era ese niño. Y que él creyó que era un niño. Así que no le prestó la debida atención. Algún consejero hizo el trabajo, pero el pastor fue a su cama desconsolado. Hasta que, años más tarde, escuchó al gran predicador contar cómo él había recibido a Cristo en una cruzada cuando era un niño y en donde el Espíritu Santo lo impactó a través de las palabras de ese frustrado pastor. Imaginen, el más grande evangelista de la historia moderna vino a Cristo siendo un niño del sermón de un autofrustrado predicador. Bien, ese pastor que ocupó esa ilustración la usó para contar respecto al chico Timoteo, cómo sin tener 20 años, cómo siendo descalificado por ser un mestizo y sin tener un abolengo religioso que lo catapultara, aceptó tan grande desafío y se convirtió en otro gigante de la fe. Bueno, yo llegué perturbado a casa
cuando escuché lo que acabo de narrarles. No era mayor de edad aún. No entendía del todo lo que sentía, pero sí les puedo asegurar que había un interés febril por usar un púlpito. No es que ambicionara ser predicador o pastor. Pensaba, y si Dios quisiera usarme a mí para enseñar la Biblia, estaba muy perturbado y diciéndome, pero ¿quién va a tomarme en serio? Soy un niño prácticamente. Además de eso, el hogar de mis padres disfuncional, bastante disfuncional. La situación económica difícil. Y para ponerle la cereza al pastel, mis inseguridades de carácter, que según mi esposa las sigo teniendo, ¿eh? Yo no sé si mi mamá recuerda esto. Esa noche yo le pregunté, mamá, quiero saber cómo fue tu conversión. Y quiero saber por qué tu interés vehemente, casi obsesivo, para empujarme a ir a la iglesia. Sabes que no me gusta. Sabes que cuestiono todo lo que escucho ahí. Sabes que el pastor me es antipático. Pero no parás. Creo que mi mamá no tuvo idea del por qué yo estaba preguntando, pero sí me compartió su historia. Me dijo que años o meses atrás había perdido un bebé. No sé si fue un embarazo mal logrado, no me acuerdo. No me acuerdo porque no había nacido, no, porque no me acuerdo lo que ella me dijo. O si el bebé murió meses después del parto, no sé. Me dijo que su siguiente embarazo también estaba a punto de perder el bebé, que ella sufría mucho y que deseaba a ese bebé muchísimo, que el doctor le había advertido que no había forma de ayudarle, que ella sabía que era de alto riesgo y seguramente sería otro embarazo mal logrado. Una compañera de trabajo le habló del Evangelio, pero ella no entendía nada de eso. Dice que esa tarde, cuando salió de la fábrica donde trabajaba, caminó sin sentido por una calle hacia el Cine América. ¿Saben que yo fui a caminar esa calle? Quise saber dónde sucedió eso. Porque dice que mientras ella lloraba cabizbaja, escuchó en una de las puertas un predicador con algún acento extranjero que gritaba que Jesús podía obrar un milagro. Ella entró. Yo le pregunté, ¿vos sabías de iglesias? Yo no sabía nada de nada, dijo. Entró. Al terminar, el predicador dijo que si alguien quería oración, mi mamá dijo que sí. Oraron por su vientre. Y pues no les cuento más la historia porque aquí está enfrente de ustedes la historia.
Por eso yo quise caminar esa calle y conocer ese lugar. Es que parece que ahí empezó mi historia, ¿no? Escuchar eso me inspiró muchísimo más. Me hizo creer, quizás sí, mi sentimiento febril no es propio del desvarío de mi corta edad. Quizá Dios está atrás de esto. Y conforme los años iban pasando, yo me iba resistiendo, pero el impulso cada día era mayor. Bien, ¿por qué les he contado esto? Porque es probable que aquí hay otro como yo, u otra chica de 18 o 30 años que al igual que yo nos autodescalificábamos por ser tan cortos de edad, por ser tan incompetentes, por tener una familia tan emproblemada y, para colmo, con carencias de carácter. El perfil exacto para hacer cualquier cosa menos alguien que quiere involucrarse en un ministerio y servir a Dios. Pero aún con todo y eso, quizá y solo quizá, como sucedió con ese predicador en esa cruzada, en esa carpa, aquí hay un chico o una chica a quien el Espíritu Santo está golpeando fuertemente. ¿Saben? Cuando pienso que algunos jóvenes entran a este recinto con sonado desinterés, su expresión de arrogancia y de displicencia anuncia su desgano. No necesito ser inteligente para presagiar que usted está aquí a la fuerza. Quizás sus papás los trajeron, tal vez alguno de los programas de ministerios deportivos les tienen ahí, pero usted no quiere nada con el Señor. Bueno, usted me lo deja sentir. Y yo no soy muy carismático, así que concluyo en que tampoco me importa nada decirle nada a usted. Pero si solo uno de los que está escuchando esto, si siente que hay fuego dentro de usted, a su corta edad, le quiero animar a que se responda algunas preguntas específicas. Es más, yo estoy convencido que todos los adultos deberíamos tener respuesta a las preguntas que voy a hacer. De hecho, ustedes que pasan de 35 años, si no tienen respuesta a estas preguntas, ¡uah!, van por la vida, bueno, ese es su asunto. Les pregunto, chicos, señoritas, ¿para qué han nacido? ¿Qué están haciendo en este planeta? Me dirá, bueno, yo quiero ser abogado, yo quiero ser un hombre de negocios. No, pare ahí. Las profesiones, los trabajos o las habilidades que usted tiene son herramientas para cumplir el propósito para el cual usted está aquí. No digo en esta iglesia, digo en este planeta.
Entonces, respóndase. ¿Para qué nací? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué propósito tiene mi vida? Dentro de 5 años ya no voy a tener 20. Habré terminado la carrera o estaré trabajando o habré empezado un hogar. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que siento Dios me llamó a hacer? Bueno, respóndanse eso. Les puedo asegurar que si ustedes consiguen la respuesta acertada, si ustedes consiguen que su respuesta esté conciliada con la voluntad de Dios, su vida va a tener mucho sentido. Todo lo que usted haga, todo lo que usted aprenda, todo en lo que usted se enrede, sabrá que le puede servir de algo. Pero si usted no sabe qué está haciendo en la vida, usted es como un barco, es como un velero en alta mar, sin velas. Debería entonces responderse. Y a lo mejor es otro Timoteo u otra Esther. Esther era una chica con muchas limitantes, pero bellísima, carismática. Finalmente se convierte en una reina. Mire, tenía el mejor trabajo, era popular y además bellísima, pero todavía no sabía para qué había venido a este planeta. Su pueblo, el pueblo judío, estaba a punto de ser exterminado. Estuvo a punto de pasar por ese genocidio. Y su tío le dijo: sos la única que puede alcanzar la voluntad del rey y pedir misericordia para nuestro pueblo. Ella dijo: sí, soy la única, pero también puedo morir en el intento. Su tío dijo: sí, cierto. Y es tu asunto si querés cumplirlo o no. Si finalmente decís no, seguramente Dios se buscará a alguien más, pero debería respondértelo. Y ella se preguntó: bueno, quizá para esto he nacido. Y si tengo que morir, pues que muera. Tendrían que responderse ustedes: ¿qué están haciendo con sus vidas? A no ser que su respuesta va a ser la de algunos adultos: ganar plata y gastármela. Hasta que la enfermedad los destruye, el divorcio les resquebraja o la miseria los abraza. Bueno, quiera Dios levantar algún Timoteo, y quiera Dios levantar alguna Esther. Segundo personaje es la señora. Vean el verso 13. 16:13. ¿Listos? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, y hay un poco más que ustedes en casa lo van a leer. Varias cosas. La primera es que esto no fue un culto. No es que Pablo ocupó un montículo y dio una conferencia. No, esta vez
fue evangelismo persona a persona. Estaban hablando con algunas mujeres y entre esas mujeres estaba esta mujer de negocios llamada Lidia. Por lo que leo, era emprendedora, muy exitosa del negocio de la tintorería. Y al escuchar del Evangelio, nada le importó más en su vida que ella y su familia se acercaran al Evangelio de Jesús. Hay tantas mujeres en nuestra iglesia escuchando esto. Y creo que hoy por hoy, en esta sociedad en la que vivimos, y cito en El Salvador, porque a lo mejor en otros países es diferente, pero en nuestro país hay una moda, hay una idea morbosa en donde las mujeres quieren coronarse y ser grandes emprendedoras, ser grandes ejecutivas y ser mujeres muy importantes. Nada de eso está mal, en lo absoluto. La Biblia no es machista. Algunos de los personajes bíblicos quizá. Nosotros, los salvadoreños, sí somos machistas, no todos. Así que, insisto, no está mal que las mujeres quieran ser exitosas y emprendedoras, pero está horrendamente mal que usted coloque como prioridad en su vida ser una ejecutiva, una mujer de negocios, una emprendedora, descuidando su rol de ser la mujer que lleva la paz espiritual a su marido y a sus hijos. Los grandes héroes de la Biblia tuvieron siempre grandes mujeres de fe que fortalecían la vida de esos hombres o de esos hijos. Con esto estoy diciéndoles, señoras, si tan solo a ustedes les importara ser mujeres de fe, si tan solo a ustedes les importara saber más de Biblia, más de oración que de ejecutivas, de negocios y de cosas parecidas, la vida de su esposo y de su familia estarían muy favorecidas. Si ustedes leen Proverbios 31, descubrirán que los hogares donde hay una mujer de fe, quienes son conocidos por las calles, son su marido y sus hijos, porque tienen la bendición de una mujer así. Más adelante Lidia aparece como esa mujer que sobrepasa la belleza de las piedras preciosas. Y quiera Dios que ustedes, señoras, ambicionaran esto. No creo que esté mal ambicionar a alcanzar metas laborales, llegar a ser una mujer emprendedora. No, no está mal. Siempre y cuando usted sea una mujer de fe, antes que una emprendedora. Y finalmente, el carcelero. Vean el verso 31. Dice 16:31.
Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les cuento lo que estaba pasando. Debido a las conversiones que estaban sucediendo, los judaizantes y otros más ahí, a quienes se les había venido abajo el negocio de la adivinación, porque estos enseñaban la verdad, se las arreglaron para meter a Pablo y a Silas en prisión. Estando en esa sucia mazmorra, mientras ellos adoraban al Señor, vaya gigantes de la fe, ¿no? Sufriendo en una sucia mazmorra, deciden cantar. Hubo un terremoto, las puertas se abrieron, los grilletes se abrieron, y claro que era la mano de Dios dándole libertad a estos. El carcelero despertó y al ver las puertas abiertas, supo que los presos debieron escapar. Justo cuando se iba a quitar la vida, Pablo gritó, no, ¿qué haces? Aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y Pablo le predicó del Evangelio. De inmediato recibió a Cristo e hizo una pregunta que quiera Dios retumbe en la mente de todos los hombres que vinimos esta noche. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Extendiéndome a mi familia. Porque Pablo respondió, si crees en el Señor Jesús, tú y tu casa van a ser salvos. Y en efecto el milagro sucedió. Fueron a la casa, a la familia del carcelero, recibieron al Señor, fueron bautizados y la gracia de Dios cayó sobre ellos. ¿Qué cosas quiero extender? La primera, a lo mejor usted, como yo, es un hombre que ya se equivocó bastante y de vez en cuando la frustración nos marca demasiado al punto de preguntarnos si esta vida tiene sentido para nosotros. Quizás el Espíritu Santo está usando esta historia para decirle a usted que se siente triste porque echó a perder un matrimonio, una familia, o porque está en bancarrota, o porque ya tiene 40 o 50 años y no ha hecho nada de lo que alguna vez usted soñó hacer en la vida. Y ahora se siente frustrado. Bueno, la pregunta es, ¿qué debo hacer? Pablo dijo, cree en el Señor Jesús. Entonces la oportunidad la tiene, pero quiero extenderme un paso más. Este carcelero también estaba preocupado por su familia. Me pregunto por todos aquellos hombres que vienen a la iglesia sin familia. ¿Ustedes están preocupados por su familia? Si usted me responde, pastor, yo he intentado que mi esposa se congregue, que mis hijos igual, pero después de tantos años de bregar en una relación difícil, no quieren. Bueno, le entiendo, y si ese es el caso, usted no se sienta aludido a lo que voy a decir ahora, porque deduzco que usted sufre, deduzco que usted ora, deduzco que usted anhela que su esposa y sus hijos siguieran junto a usted al Señor Jesús, porque eso es lo que la Biblia dice. Pero entiendo su explicación y mi Señor seguramente la entiende mejor que yo. Pero aquellos que no están interesados en eso, esta historia también es un gran azote a nuestra vida espiritual diciéndonos, ¿por qué estoy desinteresado de mi familia?
¿Será que no he sido lo suficientemente cariñoso, amoroso o preocupado por ellos? ¿Será que mi estilo de vida es el que hace que ellos rechacen el Evangelio y que me reprochen de esa forma? Bueno, es algo que usted debe responderse. Es importante que sepan algo. Algunos predicadores dicen que este verso garantiza que todos en su familia van a ser salvos, y eso no es cierto. No es cierto ni está bien ocupado el verso cuando alguien dice mi familia está bajo promesa. ¿Y cuál es la promesa? Tú y tu casa. Entienda, Dios no tiene nietos. Todos tienen libertad de tomar una decisión, y desgraciada y tristemente hay esposas, hay hijos que no quieren abrir su corazón a Jesús. Con esto yo no estoy diciendo que usted debería darse por vencido. Con esto estoy diciendo que usted debería hacer un poco más para que ellos vengan al Señor Jesús. Quizá empiece por orar. Quizá empiece por entrar a los cultos de oración y pedir por sus hijos como Job oraba por cada uno de sus hijos. Quizás después de eso hay que regresar a casa y cambiar nuestra manera de comportarnos, quizá, e intentar ser un poco amorosos y mostrarles el amor de Cristo. Quizá. Porque la Biblia narra no una relación indiferente a los míos, sino que si yo amo al Señor, querré que los que están cerca de mí conozcan la gracia del Señor. Vamos a orar.